Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Experiencia en el umbral de la muerte. Al recordarlo, es como si la realidad fuera un sueño y aquello fuera la realidad. Estaba despierta y consciente. Deberían llamarla experiencia en el umbral de la muerte. Yo nunca me había sentido tan viva. Les presento a Pam Najur, una americana normal, extrovertida y luminosa, agente musical y madre de familia con residencia en Atlanta, Georgia. Tras padecer durante años intensos dolores de cabeza, se le diagnosticó un aneurisma cerebral. Ingresó en el hospital para someterse a una operación quirúrgica innovadora y radical, durante la cual vivió algo incomparable en los anales de la experiencia en el umbral de la muerte. Su originalidad no radica en los hallazgos, sino en el seguimiento médico de la operación. Son imágenes del angiograma cerebral de Pam realizado en Atlanta antes de ser operada en Arizona. Aquí vemos la arteria principal que sube desde el cuello y que hemos teñido para que se aprecie en la radiografía. La arteria se curva hacia allí y asciende hasta el mismo cerebro. Aquí se aprecia la gran burbuja que está junto a la arteria y que conforma el enorme aneurisma cerebral que amenazaba la vida de Pam y que el doctor Spetzler extrajo durante la operación. Me trasladaron. Recuerdo que estaba helada cuando me trasladaban en camilla. Totalmente congelada. De aquel momento no recuerdo absolutamente nada. ¿Qué recuerdos tiene de la operación? Recuerdo que oí un sonido. Un sonido que era un re en la escala musical. Luego el sonido subió en picado por la escala y salí disparada por la cabeza. Después observé un cuerpo que se encontraba tumbado sobre una camilla. Vi a los cirujanos inclinados sobre el cuerpo. Me di cuenta de que era un cuerpo, mi cuerpo, pero no me relacioné con él. No supe que era el mío, que era yo misma. Suena muy extraño, pero en aquel momento lo sentí así. La operación que se le practicó a Pam consiste en suministrar al paciente anestesia total a través de un tubo endotraqueal. Después se le introduce una cánula en los vasos femorales. Los tubos se conectan ahí, consiguiendo una desviación cardiopulmonar. Luego se enfría su cuerpo hasta una temperatura de 14,5 grados centígrados. En este proceso de enfriamiento, su corazón se detiene, se produce una fibrilación ventricular y luego la parada total. Se le abre la cabeza, descubriendo el aneurisma en la base del cerebro. Entonces se le practica un drenaje que le vacía de sangre la cabeza y su circulación sanguínea se desvía hacia la máquina, que se detiene. Su cerebro no tiene sangre y no hay actividad eléctrica. Al estar conectados los cables, el corazón no late, no respira y su temperatura corporal es de 14,5 grados centígrados. Cumple todos los requisitos para decretar su muerte corporal. Sentí como una presencia y me volví a mirarla. Era brillante y resplandeciente. La sentía muy, muy lejos. Yo parecía estar subiendo por el hueco del ascensor y al final estaba esa luz increíble, resplandeciente, preciosa. Jamás había visto una luz así. Parecía estar viva. Parecía respirar. Me sentía en un lugar muy cálido, cómodo y acogedor. No sentía ningún miedo. Era maravilloso. Me acerqué a la luz. Empezaron a rodearme otras presencias. Eran personas que había perdido, parientes míos.
Lo curioso es que mientras que permanece fría, sin sangre en el cerebro, no hay actividad eléctrica. ¿Dónde está Pam? ¿Está muerta? ¿Está viva? Está en el umbral de la muerte. Mientras iba en dirección a la luz, ella se purificaba. Reinaba la armonía. Se hacía líquida, plateada. Hubo un momento en el que supe que debía volver al túnel. Allí estaba. Y recuerdo que oí una frase de una canción de los Eagles. Puedes despedirte si quieres, pero no lograrás marcharte. Y pensé, qué tortura, es tremendo. Y luego, mi siguiente recuerdo consciente fue el de abrir los ojos y ver a mi familia alrededor. Tom Harper, teólogo, investigador de Rhodes, periodista y escritor, encontró esta historia cuando investigaba para su bestseller Vida después de la vida. Pam Najur es un caso especial, la excepción que confirma y cuestiona la regla. Estaba claramente muerta, clínicamente desconectada, y regresó para contárnoslo. Así que, ¿son los aparatos de medición los que necesitan modernizarse o nuestra idea sobre la naturaleza de la muerte y su significado? Buena pregunta. Cuando inicié los 3 años de investigación que me ha llevado el libro, sabía que no había pruebas ni a favor ni en contra de la existencia de vida después de la muerte. Lo mismo que ocurre con Dios. Concebí mi tarea como la recopilación de pruebas, tanto a favor como en contra, y su ponderación, con la intención de llegar a una conclusión racional, fruto de un cuidadoso análisis. Un planteamiento basado en el sentido común de cualquier ciudadano medio. Si hay algo que aprendimos es su fundamento. No cabe duda de que hoy día el fenómeno central de la investigación sobre la vida después de la muerte radica en la experiencia en el umbral de la muerte. Pam Najur es una de las muchas personas que cuentan su experiencia en el umbral de la muerte. El 42% de los americanos informan de algún contacto con los muertos. Reverendo Andrew Gilley, sociólogo. 8 millones de americanos afirman haber tenido una experiencia en el umbral de la muerte. PMH Atwater, autor de Regreso a la Vida. 8 millones de americanos, y quizás sean muchos más, ya que muchas personas se niegan a contar sus experiencias. Incluso en países más escépticos encontramos cifras similares. En Inglaterra, el 66% de las enfermeras relataron sucesos místicos consecuencia de sus relaciones personales con moribundos. Estudio de la Universidad de Oxford. Estas y otras cifras indican una profunda aceptación de un posible contacto con los muertos. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente? Si asumimos que las experiencias en el umbral de la muerte ocurrieron de verdad, ¿podemos dar el salto y tratarlas como reveladores encuentros con el más allá? Muchas personas quedan profundamente transformadas tras la experiencia. Su actitud hacia la vida cambia drásticamente. Aprecian mucho más el privilegio de la vida. Son mucho más compasivos y solidarios con los demás. Mucho más receptivos espiritualmente, lo que no quiere decir que sean más religiosos. Y algo que es universal es que pierden el miedo a la muerte de manera definitiva, ya que, por lo que a ellos respecta, la muerte no existe. La experiencia en el umbral de la muerte. Salir de uno mismo, abandonar el cuerpo físico, atravesar sonidos inimaginables, luces, olas de sensaciones, visiones abrumadoras que hasta entonces eran inconcebibles, caras de muertos. ¿Estás vivo? Y si así fuera, ¿dónde te encuentras? ¿A dónde vas? ¿Cómo no va a cambiar tu vida? ¿Que cómo cambié después de mi experiencia? Todo cambió a mi alrededor. Ahora me interesa la gente. Me interesa cultivar el espíritu.
Cambié como ser humano. En muchos aspectos era muy agresivo, quería ganar dinero y esas cosas. Me di cuenta de que la ambición materialista es superflua. Estoy decidida a profundizar en el conocimiento de las cosas y sobre todo en el conocimiento de Dios. Tienes la sensación de conocer el universo, de comulgar con él. No es porque seas especial, se debe a que descubres quién eres en realidad. Tuve que afrontarlo, reconocer y aceptar que soy un ser espiritual. Ahora mi prioridad son las relaciones personales, la gente y mi vida personal. Yo tenía clubs nocturnos en Nueva York y Florida. Los negocios iban muy bien y llevaba un estilo de vida muy hedonista y materialista. Me divertía, bebía champán y salía con chicas distintas. Vivía en un mundo perfecto. Un día discutí con uno de los socios del club. La cosa se puso seria. Empecé a estrangularle. Un guardia de seguridad me separó y de repente sentí cómo se me paraba el corazón y dejaba de respirar en ese mismo instante, allí mismo. Sabía que me moría. Pensé, se acabó. Llegó mi hora. Estaba muerto. Oí que alguien gritaba, no hay signos vitales, se nos va. En ese momento me encontré instalado en una ambulancia. Podía oír al conductor hablando por radio. Comunicaba al hospital que iban para allá con un paciente que acababan de subir a la ambulancia. Luego sentí cómo la ambulancia aminoraba para tomar la bifurcación. Cuando volvió a acelerar, salí disparado por encima de la ambulancia. Permanecí suspendido a 1 metro o 1,5 metros de altura, observando cómo la ambulancia se alejaba por la oscura carretera. Luego levanté la vista hacia el cielo y vi lo que percibí como una masa de energía que se formaba en el cielo delante de mí. Un líquido negro que me pareció como un túnel con olas gigantes. Un océano de olas gigantes en forma de embudo. Escuché un fuerte ruido y ascendí por el túnel de energía. De repente, mientras lo atravesaba,